Padre, gracias te damos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Rey. Por tu bondad, Señor, por fortalecernos en estos tiempos para estar firmes, Señor, bendito Rey, Señor. Firmes en toda tentación, Señor, firmes de toda contaminación, Señor, firmes para seguir en santidad, en pureza. Señor, gracias, en fidelidad, Señor, en transparencia para contigo, Señor, y para con los hombres, Rey Santo, Señor, gracias. Gracias porque tú nos haces ver la verdad de estos bacanales, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Colocamos delante de ti nuestras vidas. Colocamos delante de ti, Señor, a nuestros hermanos que escuchan la enseñanza, Señor, que escuchan, Señor, tu palabra, Rey Santo, Señor, que es viva y eficaz. Señor, gracias, los colocamos delante de ti para que seas tú obrando en ellos también, así como obras en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, porque tú, Rey, con gran despliegue de poder, creaste el cielo y la tierra, y nada hay imposible para ti, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, porque tuya es la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad, Señor, y todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, Señor, tuyos son, Señor, tuyo es el reino, Señor. Tuyo es todo, Señor, y nada se te pasa por alto, Rey. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, Señor, como la niña de tus ojos, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Tú estás por encima de todo, Señor. Tuyo es el reino, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Colocamos tu palabra, Señor, delante de ti, que el Santo Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sean bendecidos nuestros hermanos, nuestros amigos. Queremos colocar esta palabra delante de ti, Rey. Esta enseñanza. Les habla su hermano, su pastor, su ministro Carlos Enrique Muñoz, del Ministerio de Cristo, Roca de Agua Viva, para las naciones que están necesitadas. Hablábamos anteriormente sobre el Espíritu de Dios que habitó en el Mesías, que reposó en el Mesías, como decía Isaías 11, ¿sí? Y decía en el versículo 2, reposará sobre él el Espíritu. Y estábamos hablando que sobre nosotros también debe de reposar el Espíritu Santo de Dios. Y estamos hablando de esa gran diferencia que hay entre el sello del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Y entonces podíamos ver que el sello del Espíritu Santo es la propiedad, o sea, como decir, el sello de propiedad que tenemos nosotros al habernos comprado nuestro Señor Jesucristo con precio de sangre. En el momento en que nacemos de nuevo. Entonces, estábamos mirando que muchas veces tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios no le permitimos que Él fluya, no le permitimos que Él tome el dominio en nuestra vida, no le permitimos. Por ejemplo, el Señor Jesús en el Getsemaní, Él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí estaba permitiendo, ¿sí?, entregando su voluntad, entregándose a
la voluntad del Padre. Entonces, esta es la parte importante, porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nos dice en Juan 14:17, nos dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y estará en nosotros. Esto lo estaba diciendo el Señor Jesús a sus discípulos antes de que viniera el Espíritu Santo de Dios. Igualmente, el Espíritu Santo, ahí en Juan 15 lo habíamos hablado, ¿sí? Dice, pero esto es para que se cumplan las palabras que están escritas en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y podemos decir entonces, hermanos, que nosotros pudimos conocer del Señor a través del testimonio de estos discípulos, ¿sí? Y se fue regando igual, por ejemplo, en Timoteo se fue extendiendo el evangelio hasta llegar a nosotros. Entonces, igualmente nosotros damos testimonio por medio del Espíritu Santo. Entonces, vemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice en Juan 16:12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, es importante, hermanos, que hablamos anteriormente que el Espíritu Santo de Dios es un espíritu profético, porque Él va a hablar todo lo que habrá de venir. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nacemos de nuevo, debemos entender, hermano, que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ¿sí? Y dice que el Espíritu Santo de Dios, allí nos dice nosotros en Efesios 1:13, nos habla de cuando nos predican la palabra o cuando el Señor Jesús nos llama, ¿sí?, para que caminemos con Él. Dice la palabra de Dios que nosotros, habiendo oído el Evangelio, ¿sí?, Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Aquí nos está diciendo a nosotros que el Espíritu Santo de Dios es el sello, óigalo bien, es las arras de la promesa. Las arras quiere decir el compromiso, como aquello que en un matrimonio se dan de argollas de matrimonio. Asimismo, el Señor está diciendo que el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios. O sea, una novia tiene una garantía, una argolla de que está casada con su esposo, ¿sí? Asimismo dice que el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Óigalo bien, que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo de Dios, e hizo todo esto para que nosotros le diéramos su gloria y su alabanza. Esto es precioso. Aún en la Reina Valera nos habla de que es las arras, ¿sí?,
de nuestra herencia hasta la redención, o sea, de la posesión, o sea, cuando venga el Espíritu, cuando venga el Señor Jesucristo, y si estamos muertos, nos resucitará entre los muertos, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios, y los que estemos vivos seremos levantados. Dice, en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, esto es muy precioso, hermano, porque allí en Romanos capítulo 8 nos dice que, y si el Espíritu de Cristo, ¿sí? Si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, esta es nuestra esperanza, pero aún nosotros tenemos que progresar en esta área, porque nos dice sobre el Espíritu Santo de Dios, pero aún dice aquí que nosotros muchas veces nos quedamos con el sello del Espíritu Santo y no tratamos de hacer un trabajo en nuestras vidas, un trabajo en nuestro carácter, nuestra personalidad, un trabajo con el pecado, un trabajo de santidad, porque el trabajo del pecado es la santidad, que es apartarnos cada vez más del mal. Entonces, en esa forma nosotros vamos a irle dando valor al Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo, y vamos caminando, ¿sí?, en esa área espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a nosotros, nos guía a estar crucificando todas aquellas cosas del hombre viejo, llevarlas a la cruz, ¿sí? Para que nosotros podamos cumplir el mandato del Señor de negarnos a nosotros mismos, de llevar la cruz y de seguir al Señor Jesús. Entonces, importantísimo, porque en Romanos 8:14 nos dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, debemos entender que debemos llegar a esa estatura de tener esa guianza del Espíritu Santo, y aún más, porque muchas veces nosotros podemos mirar que en nuestra vida no hay ningún progreso, no hay ninguna actividad, y somos como religiosos. Entonces, algún día un hermano en la iglesia, cuando el Señor me estaba formando y todo eso, un hermano dio una palabra sobre que si éramos hijos o no éramos hijos de Dios. Y entonces fue tan contundente esa palabra para mi vida, porque, no sé, pero a mí me puso como a dudar si yo era hijo o no era hijo de Dios, ¿sí? Me puso a dudar, y entonces yo dije, Señor, yo necesito, Señor, que me digas, me muestres si soy hijo tuyo o no soy hijo tuyo, si he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo. Y aquí la palabra de Dios, ahí mismo en Romanos 8:16, nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces por eso es necesaria esta relación con el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos va a dar testimonio que sí somos hijos de Dios, ¿sí? Muy importante, hermano, porque si no, uno estaría viviendo una vida religiosa, una vida vacía, ¿sí? Una vida donde no se le encuentra sentido al caminar con Cristo. Entonces, cuando el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ya hay unas razones por las cuales caminar, ya hay unas razones por las cuales guardarse en santidad, ya hay unas razones poderosas, hermanos, para hacer la voluntad de Dios y querer agradarlo a Él. Y entonces en el versículo 17 nos dice, y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, importantísimo, hermano, el de uno tener esa seguridad de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, hermano, o sea, yo me baso, estoy hablándoles del Espíritu Santo de Dios porque sobre nuestras vidas, así como en el Mesías reposó el Espíritu Santo de Dios, que Juan el Bautista lo vio, ¿sí? Cómo reposó el Espíritu Santo de Dios en el Mesías Rey, en Cristo Jesús. Dijo sobre quien veas reposar el Espíritu Santo de Dios, ese es el señalado, ese es el Cristo, ese es el ungido. Y por eso Juan el Bautista podía decir, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y entonces aquí nos dice la palabra de Dios en el versículo 26, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, por los santos. Entonces, importantísimo, hermano, de tener esa relación y que le mermemos bastante poder a la carne, le restemos poder, le restemos ese señorío a la carne, al hombre viejo, hermano, y demos ese poderío al Señor para que habite en nosotros y tome nuestra vida y podamos caminar en el Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es dejar que el Espíritu Santo nos perfeccione a nosotros. Dice la palabra de Dios, dice en el versículo 29 de ahí de Romanos 8, nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, fuimos predestinados, fuimos escogidos, ¿sí? ¿Pero para qué? Para que seamos como Cristo Jesús, conforme a la imagen de su Hijo. Así como Cristo es la imagen del Dios vivo, del Dios invisible, asimismo nosotros seamos la imagen de Cristo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esta es una razón por qué caminar, ¿sí? Esta es una razón válida. Y entonces, pues, caminando en el Espíritu, entonces, lo que nos dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice que no es con ejército, ¿sí? Ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor, que es lo mismo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sí? Ahí en Efesios 6:10 el apóstol Pablo nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Y que nos vistamos de toda la armadura de Dios, porque para que estemos firmes contra todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, mire Carlos, el problema no es con su prójimo, el problema es con seres espirituales. Y entonces la lucha, ¿sí? La lucha no es contra sangre y carne, ¿sí? No es con ejército, ni con fuerza, no es con puños, no es con pelea, no es con maledicencias, no es con pleitos, no es con nada de eso, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé el Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra seres espirituales. Y por eso entonces somos equipados, ¿sí? Somos equipados. Y ahí es el punto entonces donde yo tengo que
ser entendido, ¿sí? Ahí es donde yo debo de ser entendido. ¿Por qué? Porque allí en Jeremías 32, versículo 40 dice, y haré con ellos un pacto eterno. Cuando tú naciste de nuevo, el Señor hizo un pacto eterno contigo. Que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos. Esto es precioso, ¿sí? Porque esto es parte de los 7 espíritus, ¿sí? El espíritu de temor. Estamos hablando que hay 2 espíritus de carácter espiritual. Entre ellos está el espíritu de temor, ¿sí? Y lo que es el espíritu de poder, ¿sí? Entonces aquí dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Aleluya. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor entonces nos está diciendo, que esto es de carácter espiritual. ¿Para qué? Para no apartarnos del Señor. Y entonces el Señor se alegrará con nosotros haciendo el bien y plantarnos allí en ese lugar donde Él quiere que nosotros desarrollemos todo lo que somos para Él y hacerlo. Entonces, hermano, a mí me parece muy precioso todo esto que el Señor hace en nuestras vidas. Entonces, por eso es que dice entonces en Isaías 11, dice que reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Y estábamos hablando que el espíritu de Yahvé es el centro de la caña de la menorá, de los 7 brazos, de las 7 luces, ¿sí? Y dice, reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Y entonces vienen son 3 pares de espíritus, ¿sí? Que están el primer par es de orden intelectual, que es el espíritu de sabiduría y el espíritu de entendimiento. Después viene el otro par que es de orden administrativo, que es el espíritu de consejo y el espíritu de conocimiento. Y el otro par que estábamos hablando ahora, el carácter espiritual, que es el espíritu de poder y el espíritu de temor. Todos estos tienen la base, la caña, la alimentación del aceite en la menorá para las luces, ¿sí? Del candelabro, los 7 espíritus que en el libro de Apocalipsis 1:4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, hermanos, esto es muy precioso, y por eso entonces el ministerio del Señor Jesucristo, por eso es que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? En Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí. O sea, la caña principal de la menorá, porque me ungió, o sea, lo ungió, vació su aceite sobre él, vació el espíritu sobre él, ¿sí? Lo vació sobre él y reposó sobre él el espíritu, y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, ¿sí? Y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría
en lugar de espíritu angustiado. Esta es la obra del Señor, del Mesías Rey, pero también es la obra comisionada para nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando el Espíritu de Yahvé, el Señor, cuando el Espíritu Santo de Dios repose sobre nosotros. No solamente sea un sello, no solamente sea que venga y more, que venga, esté un rato y se vaya, sino que repose. Asimismo, como el Señor nos dice ahí en Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo me le manifestaré a él. Esto es precioso porque es la manifestación del Mesías. 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, ¿sí? Y haremos morada con él. O sea, nosotros como templo de Dios, y que more el Espíritu Santo de Dios, que more el Padre y que more el Señor Jesucristo. Y estamos, como nos dice Colosenses capítulo 2, dice el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, así como en Cristo Jesús habitó corporalmente la plenitud de la deidad, en nosotros como el cuerpo de Cristo en la tierra, en la tierra, todo el cuerpo de Cristo tiene la plenitud de la deidad. Pero si vamos a ver a Carlos Enrique, entonces Carlos Enrique tiene una parte, porque soy cuerpo, pero no soy yo todo el cuerpo, sino que soy una parte del cuerpo. Entonces en mí también mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero siempre y cuando, como lo dice Juan 14, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces los que guardan la palabra, ¿sí?, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces es amar al Señor Jesús y guardar su palabra, es amarlo a él y caminar en sus preceptos, en sus mandamientos, en sus ordenanzas, las del Señor Jesús. No estamos hablando de Moisés, sino del Señor Jesús, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, ¿cierto? Entonces, esto es importante. La letra no nos va a servir. Lo que nos sirve es el espíritu, ¿sí?, de esa palabra. Entonces, por eso es el verbo, el yo soy, ¿sí? El verbo hecho carne, la palabra hecha carne, esa es la parte importante. Y entonces Él nos dice que debemos de amar. Y entonces cumplimos la ley amando, ¿sí? O sea que el amor está por encima de la ley. Entonces, importantísimo, por eso es que dice entonces el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos esa plenitud de la deidad, ¿sí?, en nuestra vida, entonces empieza ese fluir del Espíritu Santo, y empieza esos 7 espíritus a fluir en nuestras vidas. El Señor mostraba a nuestra hermana, una hermana que nosotros tenemos siempre, tenemos la oración congregacional, y nosotros en un tiempo estuvimos pidiéndole al Señor los 7 espíritus de Dios.
para que nosotros pudiéramos dirigirnos. Y el Señor empezó y mostraba una visión sobre una cascada de agua y potente, y habían unas turbinas que tomaban energía de ese agua, pero en ese agua abajo habían 2 trampas. Y entonces de esas turbinas salía energía y habían 7 faros y estaban agachados. Pero cuando las turbinas empezaban a enviar energía sobre los faros se iban levantando e iban, ¿sí?, encendiéndose. Este domingo nosotros estábamos compartiendo esta palabra y el Señor mostraba de cómo habían 4 faros prendidos y faltaban 3. Y el Señor nos ministraba de que teníamos que seguir en la limpieza de nuestro corazón y teníamos que seguir llevando a la cruz aquellas cosas que al Señor no le agradan, y así andar en el Espíritu, así fluir en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo. Dice que si andamos en el Espíritu, ¿sí?, y ahí en Gálatas él nos dice a nosotros que si nosotros andamos en el Espíritu, vivamos también en el Espíritu. Y es muy precioso, hermanos, que nosotros entendamos que la carne para nada aprovecha. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice, en el 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, es la parte que el Señor mostraba que faltaban, que estos faros se encendieran, ¿sí? Entonces, nos falta todavía crucificar, nos falta caminar en esa santidad, ¿sí? Nos falta caminar en esa entrega. Y hermanos, es muy importante que nosotros veamos que anteriormente, ¿sí?, allí en Corintios el Señor muestra, ¿sí?, por ejemplo, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿sí?, podemos ver que ellos empezaron a tener un idioma muy diferente también. Era un idioma terrenal y un idioma espiritual, ¿sí? ¿Por qué le digo? Porque nosotros podemos ver que el Señor allí en Primera de Corintios 14, Él nos está hablando, ¿sí?, de aquello que nosotros podemos pedir, porque el apóstol Pablo dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Entonces aquí vemos, por ejemplo, dones espirituales, ¿sí?, que ahorita lo miramos en Corintios 12. Entonces dice aquí en el 14:2, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿sí? Entonces los apóstoles en el Pentecostés recibieron un idioma terrenal donde ellos pudieron hablar a todas esas personas, a todos esos judíos, ¿sí?, que estaban allí en Jerusalén. Eran como 16 naciones, o sea, judíos de 16 naciones, donde
donde ellos empezaron a hablar en esos idiomas y todos los oían hablar. 16 naciones. Están los partos, los medos, los elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, los de Capadocia, de Ponto, en Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África y más allá de Cirene, romanos, cretenses y árabes. Entonces, cuando ellos empiezan a hablar, los escuchan en sus idiomas, ¿sí? Aparte de eso, también está el hablar en lenguas. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que procuremos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Entonces, cuando tú estás hablando en lenguas, hermano, es una forma directa de hablar con Dios, porque ese es el idioma que da el Señor. Entonces, cuando somos bautizados en Espíritu Santo, ¿sí?, empiezan a fluir los dones espirituales. Estamos hablando anteriormente que los dones espirituales es muy diferente a las visiones, es muy diferente de los éxtasis, ¿sí? Los dones espirituales es muy diferente a las visiones que nosotros podamos tener o a los sueños nocturnos, porque sí, el Señor nos habla en Hechos de los Apóstoles, nos habla de que verán visiones, soñarán sueños, ¿sí? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel 2:16, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estos son los dones espirituales. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, lo que es la actividad de mi ser espiritual se intensifica, y entonces la visión espiritual mía es abierta, los oídos espirituales son abiertos, el olfato, el discernimiento espiritual es abierto, y así. Entonces, todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, si nosotros lo vemos en 1 Corintios 12, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y me parece también esta traducción de la Nueva Traducción Viviente en el versículo 4, que nos dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Entonces me parece bien precioso, porque es el Espíritu Santo de Dios que es la fuente de esos dones espirituales, así como nos lo muestra en la menorá, que la caña principal es el Espíritu de Yahvé, el Señor. Allí es el Espíritu Santo, y los dones espirituales son las luces que nos da, así como el Señor nos dice que Él es la luz, ¿sí?, del mundo, ¿sí?, y asimismo entonces Él nos dice que nosotros somos la luz también, ¿sí? Entonces es para que nosotros lo podamos entender, que el Señor nos está diciendo entonces de que ahí en 1 Corintios 11 dice: hay diversidad de formas, oiga, de servir. Entonces hay diversidad de ministerios por el Señor, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es manifestada en el versículo 7, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Hermano, los dones espirituales es para ayudar en el cuerpo de Cristo. No es para uno trabajar independiente, yo y el Señor. No, estarías en un error. ¿Por qué? Porque somos cuerpo de Cristo, y como cuerpo los pulmones no obran solos. Los pulmones obran
con la sangre que bombea el corazón. El corazón no es un solo miembro y no actúa solo. Él necesita de otros miembros y así todo. Entonces, igualmente, por eso dice en el versículo 7, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu da la capacidad de dar consejo, o sea, la palabra de consejo, ¿sí? Nos está hablando entonces de la palabra de sabiduría, ¿sí? A otros dice palabra de ciencia, que es el dar un mensaje de conocimiento especial. O sea, cuando el Señor nos revela, ¿sí?, las cosas de una persona, pero no es para chismosear, porque Dios no es chismoso. El Espíritu Santo de Dios no es chismoso. Él revela estas cosas para que nosotros actuemos, para que nosotros oremos juntamente con Él, para que nosotros en un momento dado preguntarle qué hacemos, y entonces asimismo Él guiarnos a libertar a esa persona si está mostrando algo. Entonces, eso es lo que es la palabra de ciencia. Por eso te digo que es para una ayuda mutua, para que nos ayudemos mutuamente. Dice, a otros, por el mismo Espíritu, le da gran fe, y a alguien más, ese único Espíritu, le da el don de sanidad. A uno le da el poder de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da capacidad de discernir. O sea, aquí vemos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Aquí vemos el cuerpo obrando, ¿sí? A mí me parece muy precioso todo esto, porque no es de quién, no es una competencia, hermanos, porque en donde nuestro cuerpo, el pie derecho compite contra el pie izquierdo, no, ni la mano derecha con la mano izquierda tampoco, ni el ojo derecho con el ojo izquierdo tampoco, y así los oídos. Ningún miembro de mi cuerpo compite con otro, no. Y entonces así debemos de ser nosotros, pero es un cuerpo, o sea que por eso, como somos miembros del cuerpo, hermanos, necesitamos ahí en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, hermano, esto es importantísimo. No es yo y Dios y nadie más. Y porque en las iglesias eso piden plata, eso ofenden, esto aquí, esto es una carnicería. Esa iglesia es una carnicería. Hermanos, la iglesia es un hospital y también tiene UCI, cuidados intensivos. Lo que pasa es que tienes que entender, como cuando tú llegaste sin entendimiento y llegaste en unas situaciones fuertes y el Señor fue tu pronto auxilio. Entonces así mismo tienes que entender de otros, y que tú te pudiste sanar rápido, ¿sí? Porque lo comprendiste, porque el Señor te ayudó, el Señor te dio el entendimiento, el Señor te dio el crecimiento, así. Pero a otros el Señor los coloca allí para desarrollar en nosotros lo que es la paciencia, para desarrollar el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Estos son los dones espirituales, que son dones de poder, ¿sí?, que nos ayudan a nosotros a desarrollar el ministerio. Pero hay fruto del Espíritu Santo, como nos dice la palabra de Dios, el fruto del Espíritu allí en Gálatas capítulo 5, ahí nos está hablando es del fruto del Espíritu Santo, y que eso es algo totalmente diferente. ¿Por qué es totalmente diferente? Porque ya tiene que ver es con nuestro carácter, ¿sí?
Por eso es que empieza a combatir dentro de nosotros la naturaleza pecaminosa, la naturaleza del hombre viejo y la naturaleza celestial, la naturaleza del hombre nuevo. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay una lucha espiritual y donde el hombre viejo tiene que ser llevado a sacrificio ahí en la cruz, mi hermano. Y el hombre nuevo, ¿sí?, tiene que manifestarse. Entonces, hay una lucha espiritual allá dentro de nuestro ser, pero allí es el punto, ¿sí? Dice aquí la palabra de Dios, dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu Santo los guía, ya no están obligados a cumplir, ¿sí?, todas esas cosas, ¿sí?, de la ley de Moisés. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu nos da ese deseo que se opone a esa naturaleza vieja, pecaminosa. Y entonces es la parte de nosotros llevarla a la cruz, hermanos, ¿sí? Entonces es importante, hermano, que dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Entonces se va a manifestar la inmoralidad sexual, se va a manifestar la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos, ¿sí? Cuando dejamos, ¿sí?, que ese hombre viejo se manifieste. Pero si nosotros por el Espíritu empezamos a llevar todas esas cosas a la cruz, va a ser muy diferente. Entonces, esto tiene que ver con el carácter de Cristo, con el carácter del Señor, pero cuando estamos hablando de los dones espirituales, hermano, entonces estamos hablando es del poder para desarrollar, el poder para desarrollar nuestro oficio. Aquí, como nos lo dice en el versículo 5, dice, pues nos dice en el 12, sí, 1 Corintios 12 nos dice, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos, no, el 5, perdón, discúlpeme, dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. O sea, tampoco hay una competencia, como les digo. No es una competencia, sino un servicio. Y por eso el Señor nos equipa con los dones espirituales. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, empiezan a fluir. Pero es importante, hermano, que nosotros entendamos que ese fluir del Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, debe estar, ¿sí?, uno caminando en el Espíritu. Nosotros vemos en los tiempos, vemos cómo el Espíritu Santo de Dios reposó en hombres, ¿sí?, cómo el Espíritu Santo de Dios reposó en muchas personas. Y por ejemplo vemos en Moisés, ¿sí?, vemos en lo que es el Espíritu Santo de Dios reposando en Moisés. Entonces nosotros debemos de entender, hermanos, que el Espíritu de Moisés fue, óigalo bien, fue colocado, pero no estoy hablando del Espíritu de Moisés como tal, sino el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios que reposó sobre Moisés para dirigir, para sacar ese pueblo con poder y todo ello, ¿sí? Entonces es muy tremendo, hermano, porque Moisés está frente al mar y el Señor le dice, ¿qué tienes en la mano?
Sí, es la vara de autoridad. Y muchas veces nosotros le pedimos al Señor que haga las cosas, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos la autoridad y el poder y lo debemos de hacer. Y nosotros esperamos que el Señor haga las cosas. Entonces venía el enemigo persiguiendo y dice: ¿qué tienes en la mano? Levanta esa vara y abre el mar. ¿Sí? Entonces, importantísimo, porque sobre él estaba el Espíritu de Dios y fue impartido sobre los 70 ancianos, ¿sí? Entonces, esto es precioso, hermanos, porque fue impartido y es una forma de cómo asimismo que el Espíritu Santo de Dios que vino sobre Cristo Jesús, también ahora es impartido sobre el cuerpo de Cristo Jesús. Aleluya. Asimismo, hubieron muchos jueces, ¿sí? Por ejemplo, Otoniel, donde el Espíritu de Yahvé, el Señor, vino sobre este juez para juzgar a Israel. Otro fue Gedeón, Jefté, Sansón, sobre Saúl, el rey Saúl, que aún le fue quitado por desobedecer al Señor, ¿sí? Entonces vemos hombres de Dios donde se vino el Espíritu de Dios, pero también les fue quitado el Espíritu, y como a Saúl, y ahí venía un espíritu y lo atormentaba. Pero el Señor, cuando viene y unge a David, y me parece tan precioso porque David, sobre él reposó el Espíritu de Dios, y él en el pecado con Betsabé, él dice en el Salmo 51, 7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y el hisopo era utilizado en el antiguo pacto porque con él colocaban en la vasija donde estaba el agua con la sangre de los becerros, que era llevada allá al lugar santísimo, y después venían al pueblo, y Moisés cogía, o Aarón cogían y con ese hisopo y lo tiraban sobre las personas, y caía las gotas de sangre que había sido presentado en el lugar santísimo, y con eso cubrían el pecado. Ahora, con la sangre de Cristo Jesús, sin necesidad de hisopo, sino en fe, le decimos al Señor que nos limpie, y en fe creemos. Pero aquí David en el antiguo pacto dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Era un varón que conocía la presencia de Dios, que conocía la presencia del Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos, si hemos nacido de nuevo, si está el Espíritu Santo de Dios, qué prioridad le damos al Espíritu Santo de Dios. Si hemos sentido cuando el Espíritu Santo de Dios se ha contristado, ¿sí? Y ese contristamiento del Espíritu Santo de Dios tiene que ver con nuestra santidad, y todo lo que estemos haciendo, hermanos, que vaya en contra de la santidad y del carácter del Hijo de Dios, de un Hijo de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos apagar el Espíritu Santo de Dios? No obedeciendo su voz. Podemos apagar al Espíritu Santo de Dios, porque Él no nos va a obligar a hacer las cosas, hermano. Él nos dice las cosas que debemos de hacer, pero Él no nos va a obligar. Y entonces el no obedecer la voz, la guianza
ante las situaciones, las condiciones que nosotros podamos tener, ignoramos la dirección, la dirección que nos da el Señor para servirle a Él. De esa forma lo apagamos. Y entonces el rey David fue muy receptible a la guianza del Espíritu Santo, y por eso él dice en su oración, dice: no me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces podemos ver, hermanos, que ese inicio, sé que Abraham era profeta, esta mujer que era una juez y que ella juzgaba debajo de una palmera, Débora, esta también era profeta. O sea, el Espíritu de Dios es profético, hermano. Pero el Señor levantó a Elías para hacer volver los corazones de los padres, ¿sí?, hacia los hijos y de los hijos hacia el Padre. Entonces vemos que Israel se había ido en pos de los Baales, ¿sí?, con la intervención de Jezabel y del rey Acab, que tuvo una esposa que no era, ¿sí?, del reino, estaba en yugo desigual, y entonces llevó a todo el pueblo de Israel a la adoración del Baal. Entonces el Señor levanta a Elías para que se vuelvan los corazones hacia el Padre, hacia Yahvé el Señor. Y así todos estos profetas siempre llevaron esa consigna de hacer volver el corazón, hasta Juan el Bautista, que tiene también el espíritu, ¿sí?, de Elías, ¿sí?, viene para hacer volver el corazón, para preparar un pueblo bien dispuesto, para abrir esa senda para el Mesías Rey, Cristo Jesús. Entonces, el inicio de Elías en el Monte Carmelo, el final de estos profetas que han de traer, ¿sí?, al pueblo de Dios, ¿sí?, al arrepentimiento, al perdón de pecados, allí con el profeta, ¿sí?, Juan el Bautista, bautizando a los hombres. Y es muy precioso, hermanos, porque allí en Juan, en Mateo 17, ¿sí?, versículo 10 en adelante, dice la palabra de Dios, dice: entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Versículo 11. Respondió Jesús y le dijo: a la verdad, Elías viene primero, ¿sí?, y restaurará toda. Dice aquí: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El Señor está diciendo: a la verdad, Elías viene primero. Y ya el Señor se ha transfigurado, ya se ha mostrado, ya Juan el Bautista ha muerto, porque era necesario que él menguara para que Cristo creciera, que es lo mismo que debemos de hacer en nuestras vidas. Pero aquí el Señor está diciendo: a la verdad, Elías viene primero. O sea que hay otra manifestación de Elías para hacer volver los corazones, ¿sí?, de los hijos a nuestro Padre. Y dice: y restaurará todas las cosas. ¿Qué restauró Juan el Bautista? Esa es la pregunta que hago. ¿Qué restauró Juan el Bautista? Entonces vienen los Elías y restaurarán todas las cosas.
Mas yo os digo, versículo 12, que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, ¿sí? Así también el Hijo del Hombre, ¿sí?, padecerá de ellos. Entonces, mis hermanos, estos profetas, todos estos profetas, desde Elías hasta Juan el Bautista, hicieron esa labor. Ahora, cuando el Señor Jesús sopla sobre los discípulos, ¿sí?, el Espíritu Santo, cuando ya el Señor ha resucitado entre los muertos, allí en Juan 20, ¿sí?, 17, el Señor sopla, ¿sí?, en el versículo 20, miremoslo mejor. El Señor Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Dice: y cuando les hubo dicho estos, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces empieza a comisionarlos, pero para comisionarlos, mire lo que hace. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es bien importante que para la comisión, así como el Señor Jesús fue bautizado en Espíritu, fue bautizado en agua y vino sobre él el Espíritu Santo, para esa comisión que el Padre lo había llevado, asimismo en nosotros necesariamente necesitamos el bautismo en Espíritu Santo para la comisión que el Señor nos da. Anhelemos el bautismo en Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, es el que nos capacita, nos da los 7 espíritus, nos da los dones espirituales y nos ayuda a formar el carácter de Cristo para que seamos la imagen y la semejanza de Él. Entonces, aquí nos dice a nosotros, ¿sí?, en en Hechos capítulo 2, ¿sí?, nos habla sobre la venida del Espíritu Santo, y entonces dice que esto es lo que dijo el profeta Joel en el versículo 16. O sea, en Joel lo podemos encontrar en Joel 2:28, eso mismo que el apóstol Pedro está diciendo, porque les estaban diciendo que ellos estaban ebrios, ¿sí? Y entonces en el versículo 17 dice: y en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermano, podemos ver que esta palabra profética de Joel se cumplió en los días del Señor, porque Él dijo: subiré y rogaré al Padre para que les envíe el Espíritu Santo, ¿sí? La promesa. Entonces la promesa era el Espíritu Santo. Pero hay algo que nosotros debemos de entender, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios, dice aquí la palabra de Dios que sobre mis siervos, en el versículo 18 dice: sobre mis siervos y sobre mis siervas. O sea, esto está diciendo acerca de la iglesia, ¿cierto? Pero nos dice a nosotros que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Entonces aquí hay dos cosas bien importantes. Cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado sobre toda carne, o sea, sobre el mundo entero, que viene el Espíritu Santo, entonces los jóvenes verán visiones, ¿sí? Y los ancianos soñarán sueños. No está hablando, hermanos, no está hablando de los siervos y las siervas, no está hablando de los hijos de Dios, sino que está hablando, ¿sí?, de aquellas personas que no conocen del Señor. Y por eso, ¿por qué? Porque el Espíritu gobierna, porque el Espíritu Santo hace que llevar al arrepentimiento a la persona, le hace ver su condición de pecado para el arrepentimiento. Y así el Padre lo trae a Cristo y Cristo ha muerto por él. Entonces, por eso es que ven visiones y por eso sueñan sueños proféticos. ¿Sí? Eso me pasó a mí, estando yo en el mundo, en el pecado, y tuve sueños proféticos donde yo se los contaba a las personas y era tal cual lo que pasaba. Pero es muy diferente cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios. Derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días y profetizarán. Y aún dice que dará prodigios en el cielo y señales en la tierra. Entonces vemos esos prodigios en el cielo y esas señales en la tierra que se están cumpliendo, como los días de Noé y como los días de Lot. Y vemos como los eclipses del sol que se han incrementado, ¿sí? Este eclipse de sol del 4 de diciembre, que fue el voltear del rostro del Señor Jesús, y las lunas de sangre que han estado pasando. Entonces está muy pronta la venida del Señor. Mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, a dejar nuestra carnalidad, nuestro pecado, a dejar nuestras pasiones, llevarlas a la cruz, para que así no resistamos al Espíritu Santo de Dios, para que así no lo apaguemos, no lo entristezcamos y más bien seamos llenos del Espíritu Santo, como nos lo dice Efesios. Mis hermanos, digámosle al Señor: Padre, te he pedido, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Rey Santo, Señor, a andar, Señor bendito Dios, diligentemente, Señor bendito Rey, Señor. Ayúdanos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar cómo estamos viviendo, Señor, y que no seamos necios, Señor, al Espíritu Santo de Dios, Señor, bendito Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que saquemos de nuestra vida, lo llevemos a la cruz, Señor, todo lo malo que estemos haciendo, Padre Santo, Señor, aún la desobediencia, Señor, que muchas veces actuamos sin pensar, Señor, sin mirar las consecuencias que podamos tener, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, Rey Santo, que nos ayudes, Rey Santo, Señor, a ser guiados por el Espíritu Santo, a escuchar la voz y a ser obedientes a esa voz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que seamos llenos de tu Santo Espíritu, Señor, bendito Rey, Señor, para hacer tu voluntad, Rey. Que seamos llenos, Señor, a aquellas personas que anhelan el bautismo en Espíritu Santo, Señor. Tócalos allí, Rey. Tócalos, Rey Santo, Señor. Y que sean llenos del Espíritu Santo, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Fluye, Señor. Fluye, Rey Santo, Señor, en sus vidas, y que puedan percibir la obra tuya en ellos, Señor. Que puedan decir con certeza que son hijos de Dios, y que así crezcan en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, Señor, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.